Hola, soy Cristina Coronado, estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Yacambú, y el día de hoy, para la asignatura Procesos Fundamentales de la Psicología, voy a hablarles acerca de la diferencia entre emociones, estado de ánimo y sentimientos. Además de ello, conversaremos un poco acerca de la influencia cultural, cómo a nivel social pueden estar supeditadas nuestras reacciones, nuestros comportamientos, y cómo podemos interpretar algunos sentimientos a raíz de la influencia que hemos tenido a nivel cultural. Igualmente, nos pasearemos un poco acerca de los aspectos biológicos que dan lugar a una emoción, a un sentimiento y a un estado de ánimo. Y finalmente, hablaremos acerca de la importancia del buen manejo de las emociones para la salud mental. Solemos confundir estos tres términos, emoción, estado de ánimo y sentimiento, porque sencillamente todos forman parte de nosotros como seres humanos. Y por esta razón, en algunos casos, queremos decir que nos sentimos de alguna manera, pero describimos una emoción, y en otros establecemos situaciones que pueden describir más un estado de ánimo que un sentimiento. Y por ello es importante que, como futuros profesionales de la psicología, podamos establecer las marcadas diferencias que existen a nivel profesional desde el punto de vista de la salud mental y el comportamiento en aras de diferenciar unas cosas de otras. Conceptualicemos inicialmente lo que tiene que ver con la emoción. Desde el punto de vista teórico existen varios conceptos, sin embargo, por un tema de practicidad y de facilidad a los efectos pedagógicos, yo considero que podríamos equiparar una emoción con una especie de cascada de cambios fisiológicos. ¿Y cómo es esto? Bueno, resultaría una especie de cambios que ocurren a nivel de nuestro sistema nervioso central y de nuestro cuerpo, en virtud de un estímulo, de algo que puede ser un estímulo externo o interno. Una emoción será eso que no puedo ocultar a nivel de mi cuerpo, por cuanto me puede cambiar las facciones del rostro, puede acelerar los latidos de mi corazón, puede incluso afectarme a nivel estomacal, y que ocurre precisamente por todo lo que viene a ser este estímulo. Por ejemplo, una emoción puede ser la profunda alegría que me produzca el ver el primer dibujo de mi hijo, la primera vez que mi hijo escribió su nombre. Esto produce una gran emoción en mí. Pero al mismo tiempo puedo tener un gran temor de ver que alguien está cruzando la calle y de repente un vehículo viene porque no respetó la luz roja y le va a matar. Entonces, esto va a significar el surgimiento a nivel del cerebro de una reacción, ¿ok?, a ese estímulo. Y estas sensaciones que tienen que ver con esas reacciones emocionales generalmente ocurren muy rápido y ocurren con una gran intensidad. El cerebro no tarda más de un cuarto de segundo en enviar la información al cuerpo acerca de la alerta o la sensación que viene propiamente de la emoción, y esta se puede instalar en nuestro organismo aproximadamente unos 2 minutos. Entonces, podríamos decir que la emoción tiende a ser muchísimo más intensa, pero menos duradera, y generalmente es una respuesta automática que pocas veces podemos controlar ante un estímulo, que generalmente es un estímulo que es inesperado. Esto es lo que concibo como el concepto de la emoción. Por otra parte, el sentimiento vendría a ser como una especie de una emoción secundaria o una emoción social. ¿Y por qué decimos que es una emoción social? Bueno, porque se trata de la resultante de nuestra autopercepción de las emociones, de la forma en la que hemos aprendido culturalmente a través de la influencia de nuestras familias o de nuestros amigos, de nuestro entorno, cómo se debe interpretar estas sensaciones que voy llevando desde el punto de vista emocional, pero en un tiempo más reiterado. Esta sería, si se quiere, la principal diferencia entre una emoción y un sentimiento, y es que cuando la emoción es más corta y más intensa, el sentimiento es más largo y menos intenso que la emoción. Además de ello, estamos conscientes desde el punto de vista cognoscitivo de que estamos sintiendo esto. Incluso hasta podemos llegar a decir, este sentimiento de amor va creciendo cada día más en mí o va disminuyendo según sean las circunstancias. ¿Por qué? Porque se trata de una parte en donde existe esa concepción intelectual de cada uno de nosotros como seres racionales, en donde le vamos dando medida a ese sentimiento y en donde sabemos por lo menos establecer
establecer con una muy fiable aproximación cuándo inició y cuándo terminó. Por esta razón, entonces, tenemos que el sentimiento vendría a ser esa emoción socializada o una emoción secundaria con mucha más duración entre nosotros. Por su parte, el estado de ánimo viene a ser, en mi manera de percibirlo, como una forma de actuar, una actitud que se mantiene durante muchísimo tiempo, incluso de por vida, en los individuos. El estado de ánimo es esa forma de ser o de estar, un comportamiento, algo que incluso tiende a caracterizarnos como individuos. Fulano de tal suele tener un estado de ánimo optimista, un estado de ánimo afable, un estado de ánimo bastante optímico. Y podemos también establecer que el estado de ánimo, particularmente desde el punto de vista de lo que son los rasgos descriptivos de un individuo, viene a mostrar un poco el carácter predictivo de su conducta. Si solemos encontrar a un individuo que suele tener un estado de ánimo determinado, entonces podemos medianamente saber de qué manera se comportará, a diferencia de cómo va a reaccionar ante un estímulo emocional o cómo se siente interiormente en algo tan subjetivo como precisamente son los sentimientos. En cuanto al carácter de cada uno de estos tres elementos o de cada uno de estos tres aspectos, tiene que ver con lo que es desde el punto de vista individual. Veamos, la emoción tiene un carácter dinámico. ¿Qué significa esto? Que al día yo puedo tener muchísimas emociones, no están fijas, no están establecidas de una manera única, sino que puedo tener, precisamente en virtud de ese dinamismo, ambas o muchísimas emociones durante el largo del día o durante el largo de mi vida. Esto va a depender justamente de ¿qué? De los estímulos que yo haya recibido y de mi capacidad desde el punto de vista de mi personalidad, de yo poder decir o mostrar abiertamente estas emociones o no, según la forma en la que haya sido criado, y más adelante hablaremos de esto. Evidentemente son cambiantes y son más intensas precisamente porque vienen a ser una respuesta a este estímulo. En cuanto a los sentimientos, podemos decir que los sentimientos, parecido a las emociones, también son fluctuantes, pero en un día no puedo desde el punto de vista racional amar y odiar a una persona. Es algo que, como se mantiene en el tiempo, tiene que reiterarse, pero puede fluctuar. No necesariamente por amar en el año 2024 a una persona significa que en el año 2030 no la pueda odiar. ¿Por qué? Porque hay algo bien interesante con el tema de los sentimientos, y es que están muy relacionados con las experiencias, no solo con las creencias que podamos tener predisponentes a lo que será una relación, sino a las experiencias que hayamos tenido con ese individuo, con esa situación que nos genera ese sentimiento, y que evidentemente vamos desde el punto de vista cognitivo a estar comparando y a estar midiendo a los fines de saber cuán efectiva o cuán útil o cuán positivo nos es mantenernos o no en ese sentimiento. Además, podemos decir desde el punto de vista de la duración que, en cuanto al carácter efímero de la emoción y la duración es prácticamente de minutos, un sentimiento podríamos decir que puede establecerse con nosotros meses o años. En cuanto al estado de ánimo, el carácter del estado de ánimo sí es más estático. A diferencia de las emociones y los sentimientos, el estado de ánimo suele mantenerse estático en un individuo. No significa con esto que en algún momento de la vida los individuos no podamos cambiar nuestros estados de ánimo. Y ojo, que esto también tiene que ver muchísimo con nuestras propias experiencias de vida. Hay situaciones de estrés postraumático que pueden hacer que nuestro estado de ánimo optimista, afable, extrovertido se transforme, ¿no? Pero por antonomasia, establecemos que a nivel de estados de ánimo, este tiene un carácter estático e incluso se puede mantener por décadas. Y por otra parte, en cuanto a lo que se relaciona con los tipos de emociones, entonces vamos a tener que entre emociones, sentimientos y estados de ánimos también son diferentes. Y es aquí en donde empezamos a ponerles nombres y es aquí en donde empezamos a diferenciar desde mi perspectiva. En cuanto a los tipos de emociones, decimos que son fundamentalmente alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa.
Emociones efímeras que pueden aparecer con este estímulo y que pueden desaparecer y que pueden incluso cambiar con el paso del tiempo según el estímulo que se nos haya dado o según de dónde provenga. Por ejemplo, si mi pareja, por quien tengo el sentimiento de amor, me sorprende dándome un beso en el cachete, yo puedo sentir una sorpresa positiva, puedo incluso sentir alegría por esto y puedo reforzar el sentimiento de amor y liberar oxitocina por ese momento tan pequeño pero tan agradable. En tanto que si ocurre exactamente lo mismo con una persona a la cual yo conozco, la sensación, la emoción que va a desarrollarse allí en mí desde el punto de vista bioquímico, sin duda va a ser el asco. Porque este individuo, a quien ni siquiera conozco, está generándome algo que me puede producir miedo, que me puede producir asco, porque no está dentro de mi percepción ni de mi aceptación. En cuanto a los sentimientos, los tipos de sentimientos tienden a ser de 3 tipos: los positivos, los negativos y los neutros. En cuanto a los sentimientos positivos, tenemos que estos son felicidad, amor, gratitud, esperanza, paz, orgullo, ilusión. Sentimientos que, desde lo que es mi percepción, son sentimientos que yo adicionalmente denominaría sentimientos que construyen, sentimientos que nos hacen sentir justamente también con nosotros mismos que tendemos a crear puentes o a construir cosas que nos elevan como seres humanos o que nos hacen sentir mejor. Desde el punto de vista de lo que son los sentimientos negativos, encontramos que existe tristeza, ira, culpa, celos, envidia. Son sentimientos que pueden durar muchísimo tiempo y que nos pueden afectar gravemente en nuestra salud mental y en la interacción con otros individuos. Y también está el sentimiento neutro, que puede ser, por ejemplo, la compasión. Vemos a una persona desvalida en una situación de completa desventaja y desproporción, y podemos sentir compasión por ellos, hacer alguna cosa para ayudarlos, reiterar ese sentimiento en el tiempo. Cada vez que vemos de pronto en lo personal, me genera muchísima compasión ver a un adulto mayor en la calle tratando de valerse por sí solo, cruzando una calle o intentando obtener dinero a través de la mendicidad. Bueno, esto es un sentimiento neutro. ¿Por qué? Porque no se puede considerar ni positivo ni negativo. Y en cuanto a los tipos de estado de ánimo, hay algo bien interesante y es lo relacionado con el hecho de que también pueden ser negativos y positivos. En el caso de los negativos está la tensión, el cólera, la depresión, la fatiga y la confusión, ¿ok? Estados de ánimo que pueden mantenerse durante muchísimo tiempo. Conocemos personas que están todo el tiempo como en tensión, como digamos aprehensivos a un tema de establecer siempre una especie de una reactividad allí que tú no sabes de qué manera va a reaccionar esta persona, pero la conoces y es siempre así, la puedes describir de esa manera, ¿ok? Digamos que son las personas que están como que predispuestas. Estas son personas que contienen un estado de tensión en un estado de ánimo de tensión. También tenemos las personas que constantemente están confundidas, y con el estado de ánimo confuso me llama muchísimo la atención ver que hay muchísimas personas que pasan muchísimos periodos de su vida sin saber qué quieren, sin saber hacia dónde van, sin tener un objetivo fijo. También está evidentemente los estados de ánimo depresivos, que al sostenerse durante muchísimo tiempo en el individuo afectan gravemente su salud mental. Y en cuanto a los estados de ánimo positivos, existe el vigor como ese estado de ánimo mediante el cual un individuo constantemente tiene la fuerza, la gallardía, es proactivo para estar constantemente allí en disposición de hacer cosas, mientras que también les podemos llamar la eutimia como lo que se consideraría el estado de ánimo normal de un individuo, una persona eutímica. Entonces se dice que es una persona con un estado de ánimo normal. Está el depresivo o la depresión, en donde es un estado de ánimo anormalmente bajo, y el contrario a este sería el estado de ánimo hipomaníaco, en donde estamos anormalmente altos. Estas serían básicamente las diferencias entre estos 3 aspectos. Hay algo también bien interesante que he encontrado y tiene que ver justamente con el hecho de en qué momento una emoción, un sentimiento o un estado de ánimo se convierte en un trastorno. Esto va a depender categóricamente de la frecuencia en la cual esto ocurre, del tiempo en el que se mantiene.
Imaginemos que evidentemente existen situaciones que de pronto nos pueden afectar en determinado momento. Supongamos que venimos vestidos de blanco, tomándonos un café y alguien que no está pendiente de su camino, sino que estaba mirando el celular, nos lo bota encima. Esto nos puede producir una profunda rabia, pero que evidentemente va a irse al momento en el que ya hayamos pues cambiado la ropa y hayamos seguido con nuestra cotidianidad. Y esto no necesariamente tiene que convertirse en un trastorno, pero cuando la frecuencia es constante, cuando la localización de ese sentimiento, de esa emoción o de ese estado de ánimo es tan frecuente y tan recurrente en nosotros y comienza a afectar nuestra relación con los demás, allí podemos decir que es un trastorno. Imaginemos el ejemplo que yo estoy constantemente enfadada con mi pareja. Por razones que desconozco, siento que estoy molesta con él. Y esta molestia se perpetúa a tal punto que va a llegar un momento en el cual mi pareja va a decir: aquí esto está muy mal, necesitamos ayuda, necesitamos sentarnos a hablar a ver qué ocurre. Y dependerá de mi reacción o no en cuanto a salir de esa situación. Igualmente ocurre si me dejo llevar por el estado de ánimo de fatiga y de no levantarme de la cama durante semanas, lo cual evidentemente me puede traer unas consecuencias a nivel laboral y a nivel social bien interesantes desde el punto de vista negativo. Entonces, justamente las dimensiones en las que se diferencian estos tres va a ser la intensidad y la duración de ellos. Es solo cuestión de tiempo. Recapitulamos: la emoción es muy intensa y muy corta, el estado de ánimo es menos intenso pero muy largo, y el sentimiento viene a ser un poco menos intenso que la emoción, pero más duradero que la emoción, más no igual que el estado de ánimo. Además está un aspecto que también tiene muchísimo que ver con la emoción, y son los aspectos sociales de la emoción. ¿Qué cosas han hecho que nosotros seamos capaces de describir o demostrar nuestras emociones? La incidencia de los aspectos sociales es fundamental. Recordemos las normas sociales que vienen siendo dictadas como una especie de lineamiento y mecanismo mediante el cual a mí se me dice qué hacer, cómo hacer y cómo comportarme, e incluso cómo sentirme o cómo reaccionar. Por ello, hay personas y hay algunas culturas en las que se espera que los individuos sean más reservados, mientras otras existe o hay un fomento a la reacción emocional o la expresión emocional más abierta. La cultura italiana, por lo general, suele expresar abiertamente emociones de molestia, ¿ok? Con el grito, con las manos, con la cosa. Esto tiene que ver muchísimo en su aspecto cultural de no quedarse con aquello que les disgusta. Además está algo que a mí me fascina, y es la influencia social. No es un secreto para nadie el hecho de que las emociones pueden ser contagiosas. Si tú estás con unas personas que son constantemente felices, probablemente tú también seas una persona feliz. Y si por el contrario sueles estar con personas que tienden a quejarse todo el tiempo y que tienden a estar pegadas a un sentimiento negativo o incluso a un estado de ánimo depresivo, probablemente entonces tengas por allí esas características contigo. No necesariamente un individuo debe comportarse tal cual se comporta el grupo primario en el cual se encuentre o su grupo de control social, pero va a costarle mucho más comportarse diferente de estos individuos si está constantemente con este tipo de grupo. El apoyo social, evidentemente, desde el punto de vista de lo que significa el afecto para cada uno de los ciudadanos, es un aspecto que tiene un impacto muy positivo dentro de lo que son nuestras emociones, y es importante tenerlo en cuenta. Además de ello, están esos aspectos culturales de la emoción, esas reglas de exhibición emocional. Cállate, te comportas, no te rías de esa manera, no te sientes de esta manera, no hables tan duro, de repente no demuestres que amas tanto, trata de reservártelo, no seas expresivo a nivel kinestésico en la calle. Entonces son una serie de cosas que quizás desde el punto de vista cultural y las reglas que hemos tenido a nivel familiar pues inciden. Ni qué decir de los conceptos y las etiquetas emocionales. Hay personas que suelen ser estereotipadas según tengan la capacidad o no de expresar sus emociones. Hay mujeres que han sido socialmente reprochadas
por aquello de tener la capacidad de ser alegres. Entonces, de hecho, hay por ahí personas que utilizan el término las mujeres de la vida alegre, refiriéndose a la prostitución. Y entonces esto te lleva a un sesgo de tú decir, no debería mostrarme muy alegre en la calle porque quizás entonces me confundan con una mujer de la vida alegre. Desde ese punto de vista cultural están estas etiquetas emocionales. Y es importante también indicar aspectos que tienen que ver con todo lo que son los estados de ánimo. Existen, y me llamó muchísimo la atención encontrármelo, lo que se conoce como el perfil de los estados de ánimo, Profile of Mood States, el cual es un instrumento que evalúa los estados de ánimo categorizándolo como los 5 que establecimos en el cuadro comparativo: la tensión, la depresión, cólera, fatiga y confusión como los negativos, y el positivo como lo es el vigor. ¿Para qué nos ayudan las emociones o en qué sirven? ¿De qué manera nos pueden ser positivas o no? Las emociones son evidentemente importantes para nuestra salud mental. De hecho, son las señales que nos informan acerca de cómo estamos tanto nosotros mismos y cómo está nuestro entorno. Nos ayudan a adaptarnos definitivamente al entorno, pero además, ¿qué nos pueden hacer? Nos pueden preparar para actuar, para reaccionar, para comportarnos. Pueden a su vez ayudarnos a la comunicación con demás personas, nos permiten comunicarnos y nos permiten sin duda construir mejores relaciones. Además, podemos protegernos de situaciones adversas cuando evidentemente tenemos un peligro, volviendo con el ejemplo del vehículo que se salta el semáforo rojo. Una de las cosas innegables de las emociones es que nos ayudan a identificar nuestras necesidades, nuestras metas, nuestros valores. Además de ello, tiene que ver un componente bastante significativo, y es el tema de que nos ayudan a resolver conflictos y a superar algunos sentimientos que son difíciles de manejar, ¿no? De repente, digamos, un duelo. Es un sentimiento que puede quedarse localizado durante un tiempo con nosotros. Entonces allí la regulación de nuestras emociones puede ser significativo para hacer que ese duelo se quede con nosotros el tiempo medianamente normal y que no se acompañe al resto de nuestra vida y nos cambie, ¿no?, nuestra manera de ser. En cuanto a las estrategias para mejorar nuestra salud emocional, evidentemente es el tema de practicar la autocompasión. Además de ello, identificar y expresar sanamente nuestras emociones. No necesariamente por sentirnos molestos o iracundos tenemos derecho de llevar esa emoción y agredir a otro, pero sí podemos expresar, una vez que nos hayamos calmado, cómo nos sentimos al determinada situación, ante el determinado estímulo. Además de ello, importantísimo cuidar nuestro cuerpo desde el punto de vista de nuestra salud, lo que comemos, las horas de sueño que tenemos, el deporte o no que practiquemos. Y el tema de las prácticas de manejos de técnicas para el estrés, que evidentemente pueden ayudarnos a encontrar actividades que brinden alegría. Esto ha sido todo en relación a las emociones, los estados de ánimos y los sentimientos. Muchísimas gracias por su atención.